¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una semana más a las cartas sobre la mesa, como ya saben, el espacio dentro de la programación de PTV que dedicamos todos los miércoles al debate, a la actualidad y a la política. El tema que ponemos esta semana sobre la mesa son los presupuestos municipales. Unos presupuestos de los que tenemos, bueno, pues muchísimas cosas que decir y sobre todo muchísimas partidas que desgranar. En concreto les puedo decir que son 732 millones de euros, el presupuesto crece aproximadamente en un 4,2%, pero eso sí, muchísima polémica con los grupos de la oposición que se quejan de que no han recibido toda la información que debieran en relación a estas cuentas y por supuesto ya algunas posiciones, ya los grupos políticos comienzan a posicionarse en relación, bueno, pues a estas cuentas. Enseguida vamos a hablar, bueno, pues con representantes de cada uno de los grupos que forman la corporación municipal y lo vamos a hacer, bueno, pues para que nos cuenten su visión, la visión de sus partidos. En primer lugar, bueno, pues por parte del Partido Popular, por parte del equipo de gobierno, contamos con la presencia del concejal de Economía, Carlos Conde. Muy buenas tardes. Buenas tardes. También por parte del Grupo Municipal Socialista contamos con la presencia de Mari Carmen Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, Irma. Por parte de Málaga Ahora, Isabel Torralbo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por parte de Ciudadanos, Juan Casá. Buenas tardes. Portavoz de Ciudadanos. Y en último lugar, bueno, pues contamos también con la presencia del portavoz del Grupo Municipal de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a todos, mientras que nuestros representantes se van situando, van sobre todo estableciendo sus conclusiones en torno al mensaje que les quieren transmitir esta tarde a ustedes respecto a las principales líneas de actuación, a los principales ejes de ese presupuesto municipal. Decirles que también tienen mucho que decir ustedes de sus casas a través de nuestros teléfonos de participación 951 15 0010 o 951 15 0011. Antes de comenzar, sí que me gustaría, bueno, pues recordarles que por supuesto nuestra compañía PTV Telecom, como saben, ha dado un paso más y ha incorporado a su habitual cartera de servicios el servicio de telefonía móvil, pero no solamente presta este servicio, sino que también les ofrece unos fabulosos terminales. En concreto, el que están viendo en sus pantallas es el Family H2. Cuenta con la última tecnología adaptada sobre todo a sus necesidades. Cuenta con una pantalla de 5 pulgadas y en HD un sistema operativo Android 4.4, 2 cámaras, una gran memoria y por supuesto también se adapta a aquella tarifa, a aquellas necesidades que ustedes tengan, por ejemplo, de navegación. ¿Quieren tener más información? Bueno, pues lo pueden hacer a través del teléfono de información gratuito 1650 y también a través de nuestra página web. Y dicho esto, bueno, pues vamos a comenzar con el tema de la tarde. Vamos a comenzar con las cuentas del ayuntamiento, unas cuentas, bueno, pues que han llegado en el mes de febrero, algo insólito. Normalmente, bueno, pues siempre se termina el año con esas cuentas aprobadas. Hay un panorama político distinto, de ahí que tengamos a 5 grupos esta tarde las cartas sobre la mesa con 5 visiones y sobre todo con 5 proyectos para el futuro de Málaga. Pero estas cuentas, bueno, pues el equipo de gobierno espera tenerlas aprobadas antes de Semana Santa, creo, tengo entendido. Pero ¿cuáles son los principales ejes que incorpora este presupuesto, Carlos? Bueno, yo creo, partiendo por donde has comenzado, Isma, hablando de lo insólito. Hombre, insólito, aquí a veces se han aprobado presupuestos ya habiendo entrado con un presupuesto prorrogado. Pero es verdad que nos encontramos, bueno, porque así lo han querido los ciudadanos, con un escenario político bien distinto, donde no existen mayorías absolutas y donde los ciudadanos exigen pues un mayor grado de diálogo. Lo pudimos tener con motivo de las ordenanzas fiscales, donde bueno, pues estuvo trabajando con todos los grupos con mucha intensidad y donde al final, bueno, pues conseguimos unas ordenanzas fiscales pues con yo diría un alto grado de consenso, es verdad, con temas pendientes de hacer, pero bueno, que eso es el comienzo de una legislatura. Nos encontramos ahora con el principal documento que, digamos, administra el Ayuntamiento de Málaga a lo largo del año, que es su presupuesto, un presupuesto de 732 millones de euros y un presupuesto que nos ha obligado, en primer lugar, por parte del equipo de gobierno, a estableciendo un techo, pues una previsión de ingresos, pues qué gastos vamos a realizar. Cuando eso se produce, por ese motivo, por esa necesidad de lograr el máximo grado de consenso, pues se han mantenido durante el mes de diciembre pues los primeros contactos con los grupos, donde hemos podido ofrecer pues lo que vendría a ser un borrador de documento con las líneas fundamentales del presupuesto y a su vez recoger de todos los grupos políticos, sin excepción,
pues qué propuestas son las que ellos pues quieren llevar en ese proyecto, en esa línea de corresponsabilidad que debemos de tener todos, porque el presupuesto da para lo que da. ¿Qué ha hecho el equipo de gobierno? Pues estudiar todas y cada una de las propuestas a nivel técnico, a nivel jurídico, a nivel administrativo, a nivel económico, quiero decir. ¿Para qué? En el ánimo de tener pues el máximo grado de consenso. Al final, ¿qué ocurre? Pues que existen, lejos de los parlamentos, de los grandes parlamentos, donde las cuestiones ideológicas están por encima, al final hablamos de la ciudad, al final hablamos de servicios básicos, y al final existen muchas más similitudes que disparidades de cara a un documento final, un documento que bueno, pues que va avanzándose y que en ese sentido incorpora principalmente un crecimiento importante a todas las áreas y distritos, pero yo destacaría especialmente los servicios sociales, que alcanzan pues casi 82 millones de euros, el medio ambiente, que va con un presupuesto que lleva una cifra de 177 millones de euros, empleo, economía productiva, 35 millones, cultura, deporte y juventud, 50 millones, y servicios generales, 213 millones. Ya entraremos un poco a hablar en... Se quejan los grupos de la oposición de que no han tenido disponible esta información y que incluso todavía les falta información para poder analizar todos los presupuestos. Pues la realidad es que cuando estamos hablando de un presupuesto de 732 millones, donde hay tantas entidades dependientes y donde hay tantos servicios implicados, evidentemente tratar de trabajar un documento como el que siempre se ha trabajado, donde era un documento que se elaboraba por todos los servicios, se llevaba a los informes de los correspondientes intervención, jurado tributario, en fin, los servicios que dependen y que informan finalmente el presupuesto, un presupuesto que además debe de incorporar informes de estabilidad económica, informes de regla de gasto, o sea, mucho más complejo que en otras ocasiones. Si tratáramos de, cuando se tiene ese documento redactado, por pequeña que sea la partida que se queda a variar, tendríamos que empezar nuevamente todo el procedimiento. ¿Qué se ha preferido hacer? Por lo menos el mecanismo que en este escenario nuevo pues no hemos puesto encima de la mesa. Pues tratar de establecer, como decía, un techo de ingresos, unas partidas a nivel general o unas partidas con un cierto grado de concreción, en el ánimo de, conociéndose que ese es el borrador que equilibra ingresos y gastos, pues conocer luego también las propuestas de los equipos y tratar de los grupos políticos, y tratar de estudiarlas e incorporarlas en el documento definitivo. Evidentemente luego habrá un documento final, fruto del trabajo que hay que hacerse a nivel interno, pues para someterlo a su aprobación en la comisión informativa y en el pleno, pues como siempre se ha hecho, pero con ese proceso previo que era necesario. Bueno, pues tenemos una primera llamada de teléfono, enseguida van a tomar la palabra el resto de representantes políticos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Me llamo Javier. Javier, ¿qué nos quería comentar? Franca, de un barrio de la carretera Cádiz. Javier, ¿qué nos quería comentar? Mira, es que hace tiempo ya he llamado varias veces y en concreto estaba el alcalde, pero hablé también con Carlos Conde, con el concejal de Economía, el pasado mes de octubre. Entonces era por la plaza y la fuente de mi barrio. Es que resulta que estaba prometida en 2010, luego pasó en 2011, por supuesto por escrito en el programa electoral, luego otra vez en 2015, estaba empezando las elecciones. Eso en febrero pasado, y no se tocó un ladrillo. Y ahora y resulta que este año no están los presupuestos. Digo, aquí falla algo. Aquí se están riendo, pero bien. Entonces no entiendo cómo me siguen diciendo, va a entrar. Pero en los diarios veo ni por asomo. Javier, era una fuente, creo recordar, en Vistafranca, ¿no? No hay nada. Sí, era ahí, era ahí. Le van a hacer, pero era en no esa han hecho zona. Nada. Vale, bueno, pues enseguida le va a contestar el concejal de Economía, Carlos Conde, que no sé si será conocedor del presupuesto de forma tan desgranada como para la fuente, pero enseguida le va a contestar y enseguida, bueno, pues le va a dar una respuesta en relación a ese equipamiento prometido en el barrio, que es verdad, bueno, pues que nos ha llamado en varias ocasiones. Muchísimas gracias, Javier, por la llamada. Bueno, pues efectivamente ciudadanos muy pendientes de las infraestructuras y sobre todo, bueno, pues de los equipamientos de sus barrios, de sus zonas. Fuente en Vistafranca. Evidentemente son muchas las partidas que
que se tienen que, digamos, definir en un presupuesto. No recuerdo con tanta exactitud. Lo cierto es que el presupuesto, se ha hablado de que crece, pues, hasta 732 millones, crece en casi 30 millones de euros. Y es cierto, pero no solo por apuesta del propio equipo de gobierno, sino incluso por las propuestas de los propios grupos, se advierte que todos los grupos municipales hemos puesto más el peso del crecimiento en el gasto, porque hemos sufrido pues con la crisis pues ajustes en muchas partidas, y se ha puesto más el peso en el gasto que en la inversión, que también crece, aunque crece poco. Lo cierto es que tenemos una legislatura que son 4 años, donde yo espero que podamos de aquí a poco poner más peso en la inversión y no tanto en el gasto. Bueno, pues tiene ahora la palabra el socio de investidura, Ciudadanos. Vamos a conocer, bueno, efectivamente, ¿no? Socio de investidura, efectivamente, sí, es así, ¿no? Es que se ríe en el resto de portavoces, efectivamente. Bueno, vamos a ver qué le parece, porque parece ser que el equipo de gobierno sí que ha tenido más deferencia con Ciudadanos a la hora de elaborar estas cuentas. Por lo menos de eso se han quejado en muchas ocasiones el resto de grupos de la oposición, que argumentan que no se han, bueno, pues plasmado muchas de sus propuestas en este presupuesto. No sé qué le parece a Ciudadanos el presupuesto y si lo va a apoyar. Lo primero que hay que decir que el portavoz de Ciudadanos, y aquí tenemos al compañero Carlos Conde, del equipo gobierno, tanto en las ordenanzas fiscales como en el presupuesto, ha pedido, y así ha sido, tengo entendido, que le dé una copia de los presupuestos al resto de formaciones políticas, es decir, que los documentos que tienen el resto de compañeros de la oposición son los mismos que los nuestros. A ver, desde Ciudadanos vamos a ir a la parte positiva, porque cuando uno habla de dinero, normalmente tendemos a verlo como algo negativo. Vamos a dar buenas noticias a los malagueños. La primera buena noticia a los malagueños hay que darle es que gracias al apoyo de Ciudadanos este año vamos a pagar 10 millones de euros menos en impuestos. Y eso es una buena noticia, y hay que decirlo. En segundo lugar, se va a incrementar el gasto social a personas que lo están pasando mal. Probablemente no sea suficiente, lamentablemente, pero hay que ser muy responsables con el presupuesto entre las partidas de ingresos y gastos. Yo siempre lo explico igual. Esto es como la economía de casa. Si uno gana 100, no se puede gastar 130. Otra buena noticia de este año es que por primera vez en muchos años vamos a bajar el endeudamiento del ayuntamiento por debajo del 100%. Es otra buena noticia. A partir de ahí, los presupuestos son del equipo de gobierno. El que gobierna es el Partido Popular. Entonces, en Ciudadanos, lo que sí les hemos trasladado, al igual que creo que el resto de formaciones políticas, son pinceladas o temas que vienen en el ADN de Ciudadanos. ¿Qué viene en el ADN de Ciudadanos? Bueno, para nosotros, primero, es ayudar a las personas que lo están pasando mal. Vamos a sacar adelante, con nuestro apoyo, un plan de emergencia social de 8 millones de euros. Una cuantía muy superior a la del año pasado, del presupuesto del año pasado. Nosotros, donde hacemos énfasis, para nosotros es fundamental el medio ambiente. Vamos a acometer, por un lado, la reforestación de parques periurbanos. Vamos a invertir dinero en el Monte Gibralfaro, vamos a invertir dinero en el alcantarillado de la desembocadura del Guadalhorce, se van a hacer más controles de la calidad del agua. Por fin, gracias a una moción llevada por todos los grupos, vamos a meter el carril bici, sí, la Junta de Andalucía nos da permiso, para el Guadalmedina. Eso ha sido otro consenso. Es decir, porque muchas veces cuando se ve desde fuera parece que no estamos de acuerdo en muchas cosas. Y hoy estoy con Carlos Conde en que la ideología en la gestión del día a día de ayuntamiento tiene menos importancia. Y son más voluntades. Y yo veo voluntad por parte de todos los compañeros de la oposición, del equipo de gobierno, de ir sacando estos temas adelante. Para nosotros será fundamental y se va a ver reflejado pues lo que para nosotros era un impuesto muy injusto, que eran las plusvalías por herencia paterno-filial. Es decir, que cuando fallece lamentablemente un familiar, pues que no nos salga, y permítame la expresión, un ojo de la cara seguir viviendo en la vivienda
habitual, y eso ha sido un esfuerzo del equipo de gobierno que desde aquí pues agradecemos. Luego ya vamos a temas más concretos del ADN de Ciudadanos, como puede ser pues la formación en distritos, en informática y robótica, para que nuestros chavales, nuestros hijos, el día de mañana estén más formados y puedan tener pues más salidas profesionales, porque hay que repetir que el empleo no es una competencia directa del ayuntamiento, pero nos sentimos en la obligación de ayudar y allanar para que nuestros jóvenes tengan empleo. También vamos a hacer una sociedad de capital riesgo, ¿para qué? Pues para tener un dinero para invertir en el talento de Málaga. Es decir, habrá chavales y chavalas que en la universidad puedan dar soluciones tecnológicas a la ciudad, hacer un proyecto y después, para que sea sostenible, porque aquí no se puede gastar sin ingresar, tratar de venderlo a otras ciudades esas soluciones tecnológicas para volver a ingresar. ¿Qué es lo que está haciendo el ayuntamiento sin ser competencia directa? Pues una cantera de nuestros jóvenes, de nuestro talento. A partir de ahí, aparte de todas estas propuestas, hemos hecho un cálculo y bueno, nuestras propuestas están cuantificadas en 15 millones de euros. Y luego el resto, pues yo creo que es el momento de que todas las fuerzas políticas tengamos gestos, de que seamos valientes, de que tengamos un presupuesto y tratemos de apoyarlo, de ayudar al equipo de gobierno, porque al final lo que va a ayudar es a nuestros vecinos. Por lo tanto, Ciudadanos va a votar a favor de esas cuentas. Ciudadanos va a votar a favor si se incluye todas las partidas que demandamos y siempre que el equipo de gobierno firme un documento de compromiso de que esas partidas se van a ver. Hay que ser responsables, Inma. Lo que no podemos hacer es bloquear presupuestos eternamente, porque ese 8% de inversión, corremos el riesgo de que pase el tiempo y no lo podamos invertir. Y por lo tanto, ni la fuente que nos ha comentado Javier, ni por tanto un montón de actuaciones que tenemos que hacer urgentes en la ciudad, lo vamos a poder hacer. Entonces, la posición más inteligente es que cada grupo municipal de la oposición, ya que no son sus presupuestos, meta sus partidas, entendiendo que es una negociación y que todos tenemos que ceder, y sobre todo poner en marcha este presupuesto para poder acometer las inversiones que tenemos que hacer en el periodo que nos queda durante el año. Bueno, pues ya sí que ha habido un grupo municipal que ha asegurado que no apoyará esos presupuestos, que no apoyará esas cuentas, que es el Grupo Municipal Socialista, porque son cuentas que no fomentan el empleo y son cuentas, bueno, pues con las que no están de acuerdo prácticamente en los planteamientos, en esos ejes fundamentales que rigen el presupuesto. Vamos a ver, Isma, el tema es el siguiente. Nosotros creo que hemos dado muestra, todos los grupos que estamos aquí sentados, de tener una disposición al diálogo y al consenso, no solamente ahora en esta negociación del presupuesto, sino antes con nuestra abstención en el caso de algunos y el voto favorable en la ordenanza. Lo hemos tenido en mesas técnicas donde hemos sacado adelante temas bastante complicados sobre el tema, por ejemplo, de las trabas en las cuentas de las personas con salarios menores al salario mínimo interprofesional. La responsabilidad la tenemos todos. Entonces, sí que es cierto, como aquí bien dice el portavoz de Ciudadanos, él se encuentra, las partidas en cierta manera que defienden su ADN, se encuentran reflejadas en el presupuesto. Nosotros, en la propuesta que le hicimos llegar en su día al equipo de gobierno, al concejal de Economía, era una propuesta con más de 50 actuaciones, una propuesta amplia para que pudiera trabajar bien sobre ella, con 11 prioritarias, y bueno, en ese camino se ha hecho un trabajo y se ha dicho prácticamente a todo que no. De hecho, las 11 primeras y prioritarias solamente se ha quedado en duplicar la ayuda de emergencia, porque en cierta manera eso está dentro del plan de emergencia, etcétera, etcétera. Pero nosotros ¿qué hemos trasladado en esos puntos prioritarios, en esos 11 puntos prioritarios? Pues problemas que hoy día tienen y acucian a la ciudadanía, como por ejemplo, pues hemos pedido que se amplíe los trabajadores sociales para atender a las personas en servicios sociales comunitarios, hemos pedido un plan de empleo municipal, hemos pedido que se amplíen el dinero, el presupuesto para las bibliotecas, para que se pueda hacer, como bien quería Ciudadanos, tenerlas prácticamente todas abiertas mañana y tarde. Hemos pedido también
Por ejemplo, parques caninos, que sin embargo el señor concejal de Hacienda nos ha dicho que es imposible, que hay 30.000 euros nada más que para eso y que eso no significa, por supuesto, nada que tiene que ver con lo que nosotros pedimos, que es un parque canino por distrito. Hemos pedido una serie de cosas que prácticamente ninguna al completo se ha visto reflejada. Por ejemplo, rehabilitación de viviendas, sí, se van a hacer, pero por ejemplo, en esos millones que se van a poner, pues están incluidos la partida más grande, los 2 millones de los ascensores que en su día se negoció puntualmente con el Partido Socialista en el tema de la mejora del polo digital. Una serie de cosas que, por lo tanto, si tú no ves reflejadas unas propuestas que tú crees que son necesarias para la ciudad, pues no puedes tampoco dar un apoyo determinante a ese presupuesto. Vamos a seguir, vamos a ver si en algún momento se dice algo más y se acoge algo más de lo nuestro y se seguirá hablando si es necesario. En principio, desde luego, nosotros no tenemos claro ese apoyo. Bueno, pues ahora llega el turno de Málaga Ahora, que someterá ese texto efectivamente a la ratificación también en Asamblea y nos va a contar, bueno, pues su opinión sobre las cuentas la portavoz Isabel Torralbo. Enseguida también va a contestar el concejal de Economía, porque veíamos que no estaba muy de acuerdo con las palabras de la representante socialista. Sí, bueno, pues nosotros hemos tenido 2 reuniones y la verdad que tenemos que decir que la actitud del concejal ha sido muy favorable, pero luego los hechos no han sido tan encajados como la actitud que parece que mostraba, y que las reuniones han sido muy agradables y que se ha hablado de muchas cosas. Realmente nosotros hicimos unas propuestas también muy concretas, no eran tan extensas porque queríamos centrarnos, bueno, por ejemplo, en el tema del plan de rescate ciudadano. Hay aspectos que se han incluido en esa emergencia social que entendemos que tampoco asciende a tanto, porque el plan en sí son 3.600.000, luego hay otras partidas que ya vienen de otros ejercicios, entonces realmente hay que ajustar un poquito también a la realidad de lo que se habla, y bueno, hay un tema muy importante que considerábamos que los alojamientos transitorios de emergencia, que realmente creemos que es urgente tener un parque pequeño, aunque sea, pero de esos alojamientos, porque el tema de la vivienda se está intentando mejorar, se están dando las ayudas no llegan a tiempo, es complicado y hay familias que se encuentran de un día para otro en la calle con desahucios. Mañana mismo lo vamos a presentar en el juzgado, pues que encontramos que en el próximo mes va a haber 5 familias con una cantidad por lo menos de 12 hijos que van a quedarse en la calle en el próximo mes. Eso no podemos permitirlo y tenemos que buscar una solución. Entonces hay algunas plazas conveniadas, pero no es suficiente y creemos que es una actuación importante, más allá de esas ayudas que también consideramos así. Luego tenemos otra serie de medidas y todas un poco podrían encajarse, pero no plenamente, sino que quedan muy cortas para las necesidades ciudadanas que hay, que tienen que ver con la garantía de los suministros energéticos. Nosotros además hacemos hincapié en que no es solamente el ayuntamiento el que tiene que asumir a veces eso, sino que encontramos que tenemos grandes contratos con compañías, por ejemplo, eléctricas como Endesa, que acaba de firmar un convenio de buen entendimiento, y resulta que en esos convenios pues los privilegios y los beneficios siempre son para la empresa, porque luego cuando hay que aportar y cuando crear un fondo social en condiciones, pues son migajas los que aportan las empresas. Igualmente en el tema de la vivienda, la inversión que se realiza a través de la sociedad de vivienda consideramos excesiva, no creemos que el ayuntamiento tenga que ser el promotor. Está la rehabilitación, como se ha comentado, y también sentar a los bancos, que llevamos pidiéndolo desde que entramos en el consistorio, para que los bancos cedan ese fondo que además está prometido por ley y que no se está cumpliendo, no están entregando las viviendas necesarias. Entonces, no hemos centrado mucho en el tema de vivienda, pero también en otras medidas que tienen que ver pues con los comedores escolares, que se resuelva la situación, con los bonos de alimentos, que bueno, va a haber unos economatos, pero también queremos que la gestión sea transparente, y a veces esa delegación que estamos haciendo a través de otros organismos, bueno, pues provoca que haya un gasto no tan fiscalizable, no tan controlable, y realmente no llegue al final a donde tiene que llegar, y creemos que hay maneras de hacerlo mejor. Por supuesto, en políticas de empleo pues hemos hablado de microcrédito, hemos hablado de la importancia de las cláusulas sociales, el volumen de contratación que tiene con el capítulo 2 el ayuntamiento es tan amplio y tan extenso que realmente es uno de los motores económicos en la ciudad, y tiene que garantizar el ayuntamiento que realmente llegue a crear un empleo de calidad y un empleo digno, no precarizar, no empresas de trabajos temporales, y consideramos que eso es muy importante hacerlo de las cláusulas sociales. Ya se está aplicando en otros ayuntamientos, ya ha habido un tribunal que ha ratificado, por ejemplo, lo que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha, y no podemos seguir hablando de a ver si podemos, a ver si asesoría jurídica nos deja, hay que hacerlo ya, y eso creemos que es un tema primordial. Entonces, en principio vemos unas pequeñas mejoras en cuanto al gasto social, pero todavía insuficiente. Entonces, bueno, vamos a pasar un análisis más exhaustivo, queremos trabajarlo bien y queremos seguir incluso ajustando algunos términos, y bueno, veremos en nuestra asamblea el resultado. Hombre, favorable, no sé si será, pero bueno, vamos a plantearnos a ver cuál es nuestra postura y hasta dónde se puede dotar, por ejemplo, como si no me te digo que el tema de los alojamientos transitorios es primordial y queremos que eso se le dé una solución. Bueno, pues vamos a conocer ahora la postura de Málaga para la Gente,
que no considera muy creíbles esas inversiones que tiene el presupuesto y que además, bueno, pues sí que celebra ese plan de emergencia social. Sí, es alguno de los aspectos que hemos destacado. Nosotros lo hemos resumido diciendo que para nosotros el presupuesto tiene sombras y tiene también algunas luces. En el propio proceso que se ha seguido para su aprobación, destacamos que el hecho de que estemos ahora mismo a más de mitad de febrero y con la previsión de que se apruebe en marzo no es algo positivo. El que el presupuesto se retrase en su aprobación no es bueno para la ciudad y no es bueno para el funcionamiento de las propias áreas municipales. Es bueno que se haya seguido un proceso de diálogo que no se ha seguido en anteriores ocasiones. También es cierto, y hay que decirlo, que es obligado por la situación que existe pues en la propia corporación, donde ningún grupo tiene la mayoría absoluta. Nosotros hubiéramos preferido, también lo hemos dicho, de que se nos hubiera consultado y se nos hubiera llamado al diálogo mucho antes. No es hasta los últimos días de diciembre o primeros de enero, quiero recordar, cuando tenemos la primera reunión. Claro, el equipo de gobierno, y es lógico también desde su punto de vista, pues prefirió negociar o reunirse antes con su socio de investidura que con el resto. Es verdad lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos, que se nos traslada la información a petición de ellos mismos, y es lógico también que el resto de los grupos hubiéramos querido pues tener las reuniones también y haber participado en ese proceso desde mucho antes. Pero ya entrando en materia, en cuanto a lo que tú decías, nosotros señalábamos que hay partidas en inversiones que nos resultan poco creíbles. Compartimos la filosofía general de que en este momento que empieza a haber un crecimiento en los ingresos del ayuntamiento son prioritarias la inversión social sobre las inversiones, eso lo compartimos. Ahora bien, hay algunas de las partidas de inversiones que se señalan que no sabemos si creérnoslas, y no sabemos si creérnoslas por los antecedentes, y señalamos dos ejemplos. El campamento Benítez se incluyó en el año 2014, de bulla y corriendo, una partida de 1 millón de euros para 4 contratos, curiosamente cada uno de 250.000 euros, en el límite que señala la ley de contratos del sector público para un procedimiento u otro, antes de que se aprobara el plan especial. El resultado ha sido un derroche para el ayuntamiento, porque la balsa que se hizo ha habido que cerrarla, porque el informe de aviación civil la prohibía, el sistema de riego no ha sido posible, porque no se han podido hacer los pozos allí, o lo que se instaló de sistema pues ahora está inservible. No hubiera ocurrido si se hubiera hecho el plan especial con todos sus informes y posteriormente se hubieran acometido las obras. Pero en 2015 también se anunció y no hubo nada, y ahora en 2016 se vuelve a anunciar. ¿No lo creemos? Bueno, queremos creernos, esperamos que sí. Pero también otro ejemplo, el traslado de las caballerizas, que se incluyó en 2014, nada, 2015... En 2015 al final se cambió el destino para el polo digital, pero es que tampoco fue una realidad ese polo digital. Se vuelve a incluir en 2016, ojalá sea verdad este año. Señalamos también que nos parecen insuficientes para el sostenimiento y mantenimiento de algunos servicios públicos. En el tema de mercado, ya no es que no se hagan los mercados de teatinos y de campanillas, mercados que anunció el equipo de gobierno hace mucho tiempo, sino que el dinero que se destina a rehabilitación es completamente insuficiente. 500.000 euros para los mercados existentes no da ni para un parcheo, y por supuesto no da para arreglar el mercado de Salamanca, que es una propuesta que además tuvo su moción que fue aprobada. Así como en Limposan no es suficiente la subida que existe en las partidas para mejorar la limpieza en los colegios, etcétera. Y también señalamos que incluso no se incluyen cuestiones de las cuales hay mociones aprobadas por esta corporación. Se aprobó una moción sobre la antigua prisión, comprendemos que no se puede acometer ahora mismo la rehabilitación integral, pero sí empezar a hacer algunas reformas para algunas cosas que incluso se anunciaron por el equipo de gobierno. Nos llama la atención de que hace pocos días el equipo de gobierno hace público el mapa de ruido, la zonificación de ruidos en la ciudad, señalando dos problemas muy graves, sobre todo en los distritos del centro y de Teatino, y no se recogen medidas en el presupuesto que se está discutiendo ahora mismo para acometer esa situación, o la situación en la que está el convento de San Andrés. No se destinan dinero a planes de empleo, era una de las propuestas que nosotros hacíamos. Es verdad que se apuesta por las cláusulas sociales, recordamos que hace unos meses se aprobó por una moción que presentaba nuestro grupo de Málaga para la Gente, que está supeditado a un informe de la asesoría jurídica, y eso es muy importante porque es un volumen muy grande, como ha señalado Isabel, las contrataciones que se hacen no solo desde el ayuntamiento, sino de las empresas municipales y organismos autónomos. Ahora bien, hay que decir que eso no tiene reflejo de por sí en los presupuestos, eso lo que tiene es que aprobarse esas cláusulas sociales y empezar
a hacerse. Y creemos que no se reduce suficientemente el empleo de las externalizaciones. Ahora bien, tenemos que señalar, porque lo hemos dicho, también luces en el presupuesto. Cuestiones en las que incluso hemos dicho que reconocemos nuestro sello. Y ahí hablamos del plan de emergencia social, que era una propuesta incluso electoral que planteábamos, que no es el 100% de lo que planteábamos nosotros, ni mucho menos, y ahí hay aspectos mejorables, pero creemos que es positivo la red de economatos sociales por la que se va a apostar. Se está reconociendo un error de haber destinado a un cheque para establecimientos hosteleros. Ese dinero público cunde mucho más en la adquisición de productos de primera necesidad para alimentar a una familia. Se aumenta la ayuda al alquiler o los fondos de rehabilitación, y una cuestión muy importante que la hemos debatido mucho en la nueva tarifa del agua, el Fondo Social de Masas, que va a garantizar el derecho humano al agua en Málaga a todas las familias y personas que no tengan recursos, el impulso del carril bici o la senda del litoral, del Guadalmedina, que se ha anunciado también una propuesta que hacíamos y que saludamos nosotros positivamente. Bueno, pues conociendo a grandes rasgos la opinión que tienen los 5 grupos con representación en el Ayuntamiento, vamos a hacer un alto en el camino, nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos, conociendo también, bueno, pues lo que tiene que contestar el equipo de gobierno al resto de grupos de la oposición y seguir desgranando sobre todo ese presupuesto. Así que ya saben, enseguida volvemos. Mejorar nuestra imagen ya no es algo al alcance de unos pocos. En la consulta del Dr. García Rodríguez le informaremos sobre las últimas técnicas en cirugía plástica y estética con un trato profesional y personalizado, cirugía de mamas, párpados, abdomen o tratamiento de rejuvenecimiento facial. Primera consulta gratuita, ofrecemos financiación. Pide tu cita en el 603 564 335. María del Mar Ortega. Desde 1929 dedicados al mundo de las comuniones y la moda flamenca. Diversidad, colorido, nuevos tejidos para vuestros trajes de comunión para niñas y niños. Colección al gusto de nuestros clientes. Estilo romántico, rústico, fantasía. Gran variedad en complementos. Lo que buscas para un día especial, sin duda, en María del Mar Ortega. Málaga crece y con ella Metro ampliando su línea 2 hasta el Hospital Civil. Bailén Miraflores quedará conectado a los principales equipamientos sanitarios, culturales y sociales de la ciudad, con un sistema de transporte sostenible, seguro, accesible, puntual y rápido, contribuyendo a crear una ciudad amable con el ciudadano, mejorando la circulación del entorno. Metro de Málaga, un proyecto de ciudad. Bueno, pues seguimos en las cartas sobre la mesa y vamos ahora a conocer, bueno, pues qué le tiene que contestar el equipo de gobierno a todas esas propuestas y también a esas críticas, algunas constructivas y otras, bueno, pues con las que no están de acuerdo el resto de grupos de la oposición y sobre todo si se prevé incorporar algunas de las aportaciones que han hecho, bueno, pues Ciudadanos, PSOE, Málaga para la Gente, Málaga Ahora. Bueno, es difícil tratar de sintetizar contestando a todo lo que han dicho mis compañeros. Lo cierto es que al final lo que se vislumbra de todo esto es que, bueno, pues por parte del resto de grupos pues se conocen buena parte de las medidas que se quieren poner en marcha y también se pone encima de la mesa que hay muchas medidas en las que estamos todos de acuerdo, o buena parte, todos de acuerdo. Que lo cierto es que al final esto es un proceso de negociación. El presupuesto, por más que lo intentemos, no podemos ir a más de lo que tiene. Aún así es un presupuesto que gracias al esfuerzo de los malagueños en este sentido, porque ni la participación en el Estado, del Estado en las cuentas municipales, ni las de la Junta en las cuentas municipales crecen, se mantienen prácticamente igual, es el esfuerzo únicamente de los malagueños, el de la economía malagueña que está creciendo, el que permite que podamos crecer y podamos mantener y incrementar nuestros servicios. Lo cierto es que al final no podemos atenderlo todo. De hecho, se ha puesto encima de la mesa que si bien el interés de todo estaría en que creciéramos algo más en la inversión, sin embargo coincidimos todos en que tenemos que poner más peso en el gasto
y que es la inversión pública que antes comentaba mi compañero Eduardo, la inversión social, que es la que comentaba mi compañero Eduardo Zorrilla. Pero lo cierto es que negociar también es ceder. Negociar es ceder. Por lo tanto, al final, todos no podemos ver reflejadas todas nuestras propuestas. Todas, evidentemente. Y lo bueno que tiene es que el que hayamos trabajado en esas mesas de trabajo de forma individualizada es que al final ha habido un quid pro quo, o sea, nosotros hemos dado pues nuestras ideas de propuestas y los grupos nos han entregado las suyas. Al final, el documento final va a tener un reflejo seguro de muchas partidas de todos los grupos, de muchas partidas. Por lo tanto, ese documento va a quedar reflejado y va a quedar, digamos, para que los ciudadanos puedan consultar en qué medida ha habido ese grado de consenso. Al final hay temas que tienen que ver con el plan social, el plan de emergencia social, que se ve con un incremento que supone un incremento en el capítulo de gasto social muy por encima de otros años y que va a llevar temas de plan de economatos. Las ayudas de emergencia van a quedar contenidas en cerca de 2,3 millones. Vamos a ampliar la asistencia en puerta única, que tiene que ver con pues esa primera necesidad, que es la de la vivienda cuando vienen situaciones de desalojo. Tenemos muchas similitudes con Málaga ahora en lo que se refiere a vivienda. De hecho, el capítulo en temas de no solo de rehabilitación, sino las ayudas al alquiler, los 2 millones que se van a poner encima de la mesa. Bueno, con el resto de grupos, todos hemos puesto encima de la mesa la necesidad de la vivienda, pero en definitiva esa necesidad va a quedar reflejada también en la inversión de la sociedad de vivienda, pues con nuevas promociones, pero también con compra de viviendas, con trabajos que tenemos que hacer con el Sareb. No sé si los que nos oyen pues sabrán lo que es esto, pero son viviendas que están en Málaga y que podemos de alguna manera pedir para las situaciones que hay que cubrir. La garantía de los suministros energéticos debe de quedar recogida. Se ha comentado aquí el Fondo Social de Masa, que es un paso adicional que se va en esa garantía para ese suministro básico como es el agua. Las ayudas que hemos dado de emergencia van a atender precisamente las necesidades básicas de quienes lo peor lo están pasando en estos momentos. La rehabilitación de mercado lleva 500.000 euros, que es lo que llevamos en el año anterior. Pues sí, iremos a más, por supuesto, y yo insisto, la inversión tendrá que tener un componente especial en el año 2017, pero este era el año donde debíamos de alguna manera poner el acento en la mejora de los servicios, el mantenimiento de nuestra ciudad, de lo que de alguna manera se ha ido pues congelando en estos años y que hay que tratar de recobrar a los niveles o tratar de llegar a los niveles de años anteriores a la crisis. Yo creo que esto se consigue en muchas de las partidas que en definitiva redundan en el beneficio del día a día de la ciudad, más que de las grandes inversiones que entiendo que tarde o temprano llegarán y seguro que es de la mano de todos los... Bueno, pues vamos a conocer enseguida cuáles son esos puntos básicos, esos puntos, pues que Ciudadanos establece que debe llevar ese presupuesto. Ya nos daban un adelanto, nos valoraban en general las cuentas y vamos a conocer también los puntos que establecen el resto de grupos, pero antes tenemos 2 llamadas de teléfono a las que les pido, pues muchísima brevedad para poder seguir conociendo la opinión del resto de grupos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con Pepe. Pepe, ¿qué nos quería comentar? Buenas tardes. Yo realmente estoy de acuerdo con lo que estáis hablando y estáis luchando por Málaga todos los concejales, pero yo que sí quería decir una cosilla de que algunos de ellos, o todos ellos, a la asociación de peñas que reciben de las instituciones en el año casi 180.000 euros para que unos señores se los gasten en ferias 37.000 euros, en propaganda y protocolo 24.000 euros dentro del año, de que esos dineros, puesto que el resto de las asociaciones, cuando van a las ferias, lo pagan ellos de su dinero, que también lo pagan ellos de los dineros que comentan sus asociados. No veo lógico que del dinero de las instituciones, tanto de Diputación como de Ayuntamiento, que son 180.000 euros, sean destinados para el disfrute solamente de un equipo de personas. Solamente quería hacer eso y muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Pepe. Enseguida, pues le van a contestar, pero antes vamos a atender la siguiente llamada de teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Claudio. Claudio, bienvenido. Le pido por favor brevedad, ¿vale? Nada, rápidamente. ¿Qué nos quería comentar? Sí, muy poquito. Adelante. Yo quiero decirle a los 5 partidos
que ya no vale la excusa del gobierno, el gobierno que está en el poder, no. Ahora el gobierno sois todos. Ahora no podéis decir alcalde malo y alcalde bueno. Ahora lo que pase en el ayuntamiento, los culpables, lo bueno y lo malo, seréis todos. Porque ya tenéis todos grupos suficientes para decir esto sí, esto no. Así que, amigo Eduardo, ya no vale decir yo digo, tú lo dices. No, no. Ahora sois todos los que tenéis que solucionar los problemas de Málaga. Todos juntos. Porque para eso hemos votado los ciudadanos. Os hemos dado una variación variada para que trabajéis. Para que trabajéis en bienestar de los ciudadanos. Y yo lo que le quiero, aquí le voy a decir una cosita a la señora del Partido Socialista, que por qué no ha ido a la manifestación de la cónsula. ¿Por qué no estaba ella? ¿O es que los malagueños que pagamos nuestros impuestos, que usted cobra de nuestros impuestos, usted está para defender los intereses de los malagueños, no los intereses de su partido? Su partido es su partido cuando usted termine el ayuntamiento, pero dentro usted tiene que defender los intereses nuestros, que para eso le pagamos sueldo, para que usted nos defienda a nosotros. Aquí no vale esconderse. Yo no voy. Van todos menos yo no. Usted tiene que ir lo mismo. Primero en Málaga y luego el partido. Muchas gracias, y eso Claudio. Es lo que digo, que aquí hay que trabajar todo a la vez, porque ya no podéis decir, es que el alcalde, o no, ahora sois todos. Aquí estáis todos cobrando y todos tenéis la misma voz y los mismos votos. Muchas gracias, gracias, Claudio. De veros a todos. Bueno, la misma voz sí, los mismos votos no, que también influye. Bueno, pues vamos a comenzar por ese último asunto, muy brevemente por alusión, Mari Carmen, por favor. Vamos a ver, el Grupo Municipal Socialista ha estado en todo momento apoyando cualquier iniciativa que este ayuntamiento, sea del PP la iniciativa, sea de cualquier otro grupo, se ha llevado para arreglar en el menor tiempo posible y de la mejor manera los problemas que tenía la cónsula. En eso este grupo ha estado a cada momento diciendo que sí, y a cada momento hemos estado instando a la Junta también, nosotros y el ayuntamiento, que lo solventara. Finalmente esos problemas, que han sido gordos, han tenido un final medianamente feliz. No podemos estar todavía tranquilos, puesto que todo no está hecho. Está integrada la cónsula en el SAE, y igualmente están las clases empezando, pero queda todavía mucho por andar. Queda por andar que se recupere efectivamente, y que tendrá que hacerlo la Junta, poniendo toda la carne en el asador, que se recupere el prestigio que se ha visto también hasta cierto punto bastante vulnerado y agraviado con esta situación tan desgraciada que ha sucedido especialmente con la cónsula, aunque también con la fonda, pero desde luego este grupo estará y ha estado y estará siempre en la defensa de la cónsula. De hecho, este partido fue el que la creó cuando estaba el ayuntamiento socialista y estaba la Junta también, porque era un consorcio, ha estado 20 años manteniéndola, además yo creo que con mucho interés y poniendo todo lo que se ha podido de su parte, y este problema ha sido un problema, por desgracia, técnico y por desgracia demasiado malo para las personas que trabajan allí y para los alumnos de la cónsula. Muy brevemente, Carlos, subvención de la Federación de Peñas, subvención a la Federación Malagueña de Peñas, brevemente. Si yo supiera exactamente el dinero que se le va a la Federación de Peñas, yo a lo mejor pues estaría en un concurso de estos de memoria y tal, porque no sé qué cantidad se le está dando. Evidentemente, la Federación de Peñas, yo entiendo que como colectivo que agrupa a un movimiento, hay un conjunto de personas importantes en la ciudad y además muy identificadas pues con las tradiciones de nuestra ciudad y con nuestra feria, que es nuestra gran fiesta, pues evidentemente todo lo que suponga ayudar desde el ayuntamiento, desde las administraciones públicas en general, pues con las actividades que tienen que ver con ese mayor realce de nuestra feria, de nuestra gran fiesta, pues yo creo que siempre debemos de estar apoyándola en cierta medida, porque al final, no todo viene de la mano de las administraciones públicas, tienen que apoyarse muchas veces en colectivos y en personas que de forma voluntaria también pues participan en esto. Bueno, pues llega el turno de Ciudadanos, principales ejes que tiene que aglutinar este presupuesto, porque hablábamos antes de si Ciudadanos iba a apoyar las cuentas, de si no las iba a apoyar, y también sobre todo de qué les parecía, ¿no? Qué les parecía lo que ya conocían de ese presupuesto, pero qué es lo que tiene que tener, qué es lo que no le puede faltar, muy brevemente para que también les dé tiempo. Breve, y por alusiones con Eduardo, nosotros empezamos a negociar con el equipo de gobierno en enero. 2,
Para el Partido Socialista, las bibliotecas van a abrir 24 horas gracias a que lo ha impulsado Ciudadanos con el equipo de gobierno. Es decir, que lo que usted decía que no estaba incluido, está incluido, se lo aseguro. Y ya por último, miren, nosotros lo que hemos hecho con el presupuesto es tratar de que el 80% de las mociones que hemos llevado al Pleno en el año 2015 se vean reflejados más en el acuerdo de investidura. Hay que recordar de nuevo aquí que ya tenemos un bono anual de la MT, el más barato de toda España, con un 40% de descuento. En cuanto a los trabajadores sociales, se ve reflejado, y en esta partida lo vamos a tener, que los trabajadores sociales van a tener mejores condiciones de trabajo y económicas. Y por último, que no se ha dicho aquí, es que el equipo de gobierno ha hecho un esfuerzo, y supongo que Carlos lo comentará luego, porque se le va a devolver una paga que se le quitaron a los funcionarios, por eso ha incrementado. Ciudadanos ha impulsado que hagamos un refuerzo en los bomberos, 45 bomberos más, y todo eso cuesta dinero. Entonces lo que hay que hacer, como bien ha dicho mi compañero Carlos, es negociar, todos tiramos un poquito, ser comprensivos, y al final el que tiene que ganar es Málaga, el malagueño. Y desde aquí un saludo a Claudio, que ahora le sigo por las redes sociales y estamos muy en contacto. Un saludo, Claudio. Partido Socialista, puntos. Primero contestarle en cierta manera aquí muy rápido, por favor, que también le dé tiempo al y no voy a resto. perder mucho tiempo. Eso no es la respuesta que el concejal de Hacienda me dio sobre esas partidas. Biblioteca, exactamente esa, y el tema el otro que me has comentado, pero no voy a perder tiempo en eso. Efectivamente, como dice él, en toda negociación hay un tira y afloja. En lo que nosotros queremos que se refleje en este presupuesto, lo tenemos muy claro. Y ahora voy a decir tres cosas que antes no he dicho, que para nosotros son imprescindibles y que no refleja este presupuesto. Violencia de género. Nosotros hemos pedido una partida económica para violencia de género diferente a la que existe ahora de mujer, diferenciada para que sepamos que se gasta en violencia, que no lo sabemos. Sin embargo, la respuesta es que este año va a haber 10.000 euros más para violencia de género. Segundo, distrito. Los distritos están exactamente igual que el año pasado y que el anterior. Desde el año 2011 no suben un euro. Ahora suben de 3 a 3.400.000. Y en ellos, además, está el mantenimiento de colegios, que tampoco sube, y que además existen desde hace 3 años 2 distritos que no disponen ni siquiera de un euro para gastar en mantenimiento de colegios. Creo que hay cosas que se pueden reflejar siempre un poquito mejor en el presupuesto. Isabel. Sí, bueno, se ha hablado de las inversiones como una inversión social, pero también es cierto que, por ejemplo, una de las inversiones que se le da más notoriedad es el soterramiento del cableado en La Pelusa. Son 500.000 euros, son insuficientes, no cubre la gran mayoría. El otro día en la reunión se vio como los vecinos quedaron bastante decepcionados porque había partes que no van a quedar fuera de eso. Por ejemplo, el tema de la accesibilidad creemos que también es bastante importante en muchos barrios de Málaga, que está imposibilitando a los vecinos pues la simple desarrollo de su vida, salir y entrar de su casa. El tema de los ascensores es importante, pero también hay otros obstáculos para la accesibilidad. Y bueno, por ejemplo, se ha hablado de mujer, en cambio la partida general de mujer baja un poco, dicen que es unos ajustes, pero baja 134.000 euros, con lo cual consideramos que eso es problemático. Nosotros también queremos proponer de dónde sacar dinero, porque lo hay, porque hay gastos, por ejemplo, de atenciones protocolarias y representativas por más de casi 700.000 euros, publicidad y propaganda 3,5 millones, reuniones, conferencias y cursos 1.400.000, o sea, hay una serie de partidas que consideramos que son gastos que en estos momentos, desde luego, no se puede permitir ayuntamiento y de los cuales se puede recortar para dotarlo pues a los distritos, a esas pequeñas infraestructuras o microestaciones, como las suelen llamar, pero que realmente mejoran la vida de los vecinos y facilitan un poquito más el desarrollo social. Málaga para la gente. Bien, antes decía que el presupuesto para nosotros tiene sombras y también algunas luces. No me voy a reiterar en ello, solo decir que hay aspectos que consideramos que todavía son mejorables. Y es verdad lo que decía Carlos, de que no se puede a lo mejor aspirar cada grupo a sacar el 100% de sus propuestas, pero sí aspiramos a algunas mejoras puntuales que creemos que serían todavía posibles y viables. No renunciamos a que se introduzcan algún tipo de medidas de empleo directo. Sabemos que el ayuntamiento no va a solucionar el paro en la ciudad, pero sí algunas medidas que dé algo de empleo en la ciudad y que contribuya a mejorar la situación de muchas personas. Algunos recursos más para la mejora de servicios públicos, sobre todo el Imposan y Mercado señalamos, recursos también para la mejora de lo que son derechos ciudadanos. Se ha hablado de las políticas de igualdad y nosotros ponemos énfasis en el cumplimiento de los planes de igualdad que han aprobado ya las empresas municipales y organismos autónomos, así que cómo se aprueben aquellos en que todavía no se ha hecho. El tema de los ruidos, que afecta mucho a los ciudadanos, y una sola cuestión de método.
es muy importante que se introduzcan mecanismos de participación para que los ciudadanos puedan decidir el destino de algunas partidas. Sabemos que se quieren introducir en algunas áreas, también lo pediríamos para algunos para partidas en distrito. Bueno, pues podríamos seguir hablando durante horas de este presupuesto. Son muchas las cuestiones, son muchas las partidas y sobre todo, bueno, pues hemos querido escuchar la versión de los 5 grupos con representación. Bueno, podríamos también escuchar la respuesta del equipo de gobierno, pero nos quedamos sin tiempo, llegamos de esta forma al final, como siempre nos pasa, y por supuesto, bueno, pues decirles a ustedes que vamos a estar muy pendientes de si efectivamente se incorporan algunas de las propuestas que nos han dicho y sobre todo para trasladarles a ustedes ese proyecto final, esas cuentas finales que se aprobarán previsiblemente antes de Semana Santa. Ciudadanos, Partido Popular, muchísimas gracias por estar con nosotros. También, bueno, pues al Partido Socialista Málaga Ahora y a Málaga para la Gente, y a ustedes decirles, bueno, pues que algunas de las caras que se han sentado aquí esta semana serán las mismas que se sentarán la próxima para hablar de ese debate plenario en el que seguro salen muchas cuestiones también relacionadas con las cuentas y con el presupuesto. Así que ya saben, no nos falten próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde las cartas sobre la mesa.